Cuando el reloj marcó pasadas las 8 de la noche, la noticia retumbó en todos los rincones de las redes sociales y de la televisión mexicana. Daniel Bisoño había muerto. El camino hacia la partida de Daniel estuvo marcado por varios ingresos hospitalarios. El capítulo definitivo se abrió tras el trasplante de hígado, al que se sometió en septiembre, cuando los doctores encontraron irreparable el órgano anterior, afectado por una cirrosis hepática que lo perseguía desde hacía varios años. Se dijo que una dieta exhaustiva e intentos de control metabólico no fueron suficientes, y para colmo, contrajo una bacteria en las vías biliares que empeoró el panorama. La familia sufrió enormemente. Su hermano, Alejandro, concedió entrevistas en las que mostraba con franqueza la montaña rusa emocional. Hay días que amanece mejor, luego hay recaídas. Estamos pidiendo un milagro porque la bacteria no cede. Incluso, se supo que Daniel llegó a comentar en voz baja que estaba cansado de tanta prueba, de tantas agujas e incertidumbre, aunque se aferraba a la idea de ver a Micaela crecer. La producción de Ventaneando minimizó durante un tiempo la situación para no alarmar al público, asegurando que solo se trataban de cuidados posoperatorios. Pero la verdad es que en cada nuevo chequeo, los doctores encontraban un nuevo problema, que si la vesícula le fallaba, que si su nivel de azúcar estaba por los cielos, que si los pulmones se veían afectados por la imposibilidad de orinar adecuadamente. En fin, un calvario que parecía no acabar. Pedían cadenas de oración, se publicaban tweets y posteos en Facebook para desear su pronta recuperación. De pronto, la esperanza resurgía cuando el muñeco abría los ojos. Semiconsciente, bromeaba un poco o preguntaba por su hija. Pero nada duraba mucho. En un par de días, el panorama volvía a llenarse de sombras y mangueras de oxígeno. Quizá ese sube y baja alimentó la ilusión de muchos de que, a fin de cuentas, Daniel era tan terco y lleno de energía que acabaría por levantarse. No fue así. En medio de ese vaivén, la muerte llegó casi calladamente. Su cuerpo no resistió más, y con el último latido se cerró una etapa de la televisión mexicana que durante años contó con sus críticas, sus ácidos comentarios, su toque de comedia y su singular valentía para alburear. Podía gustar o no, pero Daniel Bisoño siempre dejaba huella en quien lo escuchaba. De inmediato, la afamada funeraria, aquella ubicada en la zona sur de la Ciudad de México, se preparó para recibir los restos de un personaje que, sin ser un ídolo musical o un gran actor de telenovelas, sí generaría un aforo importante de público y prensa. Sus amigos más íntimos, como Alejandro Gou y los Masca Brothers, Freddy y Germán Ortega, con quienes compartió escenario en El Tenorio Cómico y en otras obras, expresaron su consternación. También se unieron Horacio Villalobos y René Franco, con quienes empezó aventuras radiofónicas en la famosa Taquilla. Las reacciones se multiplicaron de famosos que, a través de las redes, se despedían con nostalgia y solidaridad. Para muchos, lo más desgarrador era imaginar la noticia para Micaela, la niña de quien Daniel siempre hablaba, a la que llevaba a la escuela, le celebraba los cumpleaños, e incluso mencionaba como el gran motor de su vida. No se vale que se vaya ahora, ella lo necesitaba, se leía en varios mensajes de fans. Pero la tragedia es así, llega sin preguntar y arrebata lo que encuentra. Esa noche larga se tiñó de flashes y cámaras que intentaban atrapar una declaración de los familiares. Nadie salió, nadie quiso hablar. Todos sabían que tarde o temprano, Ventaneando dedicaría una cobertura especial, y con toda la razón, pues habían sido su cuna profesional y la trinchera desde la que elevó su fama. Pati Chapoy guardó silencio, lo mismo Pedro Sola. «Mañana hablaremos», dijeron unos reporteros que lograron atisbarlos de lejos. Y así fue. A la mañana siguiente, la emisión abría con un semblante adolorido en sus conductores, recordando anécdotas, videos inéditos, y ese estilo que nadie más pudo replicar. Con la partida de Daniel, llegó también el momento de contar su historia. Hubo quienes se preguntaron, ¿cómo es que alguien tan polémico, tan controvertido y a veces tan odiado, genera tanto dolor con su muerte? La respuesta se encuentra en conocer sus orígenes. Para muchos, Daniel fue un villano de la farándula, para otros, un héroe del humor. Pero como en todos los casos, la realidad es más compleja. Daniel Omar Aguilar Bisoño nació hace 51 años en la Ciudad de México. Según las crónicas contadas por él mismo y por su círculo cercano,
llegó al mundo en un hospital de la colonia Roma que pertenecía a un tío de su madre, doña María Araceli Bisoño Tapia, QEPD. El padre, don Concho, era contador público y un hombre de carácter fuerte, pero que amaba a su familia por encima de todo. Daniel creció junto a sus hermanos, Ivete y Alejandro. Vivieron una niñez modesta en Rincón Adacuapa, al sur de la ciudad, donde a veces escaseaba el dinero para lujos como un coche propio para todos, por lo que la madre transportaba a Daniel en bicicleta o en transporte público a los castings o a la escuela. Desde niño, mostró un desinterés casi total por las labores de casa o las herramientas, algo que a don Concho le costaba trabajo asimilar, pues le gustaba que su hijo mayor aprendiera oficios varoniles. Sin embargo, la pasión de Daniel se inclinaba hacia el espectáculo, un terreno que le seducía con fuerza. Dicen que su primer contacto profesional con la farándula vino gracias a un parentesco lejano con Angélica Ortiz, la madre de Angélica María, que cada tanto le decía a doña Araceli: «Ese chamaco podría salir en películas, es alto y es simpático». Fue así como, a los 7 años, Daniel debutó en un largometraje llamado Fieras contra Fieras, donde compartió escenas con celebridades como Carmen Salinas o El Borolas. Cuando contaba apenas 10 años de edad, apareció en Ya Nunca Más, la cinta de Luis Miguel que muchos recordarán por aquella desgarradora escena de Mi pierna, mi pierna. Daniel interpretó a uno de los niños que rodeaban al famoso cantante en la historia. No fue un papel grande, pero le dio la seguridad de que lo suyo era, sí o sí, el medio artístico. Sus primeros pasos formales en la actuación llegaron cuando entró al Centro de Educación Artística, CIA de Televisa, pese a que su padre prefería verlo inscrito en contaduría. Daniel insistió, argumentando que, si iba a estudiar algo con dedicación, debía hacer actuación. En aquellos años coincidió con figuras como Kuno Becker, Víctor González, Ernesto D'Alessio o Araceli Arámbula, de quienes aprendió sobre tablas y disciplina. No lo eligieron para papeles de galán, pues siempre se sintió que su fuerza radicaba en la comedia. En los años 90, Daniel siguió picando piedra. Tuvo participación en teatro y se estrenó en la radio de la mano de Juan José Origel, y más tarde con René Franco. Fue justamente en la radio donde encontró un espacio para pulir ese estilo bromista, mordaz, que lo caracterizaría toda su vida. Pero el gran salto llegaría gracias a Patti Chapoy y Pedro Sola. Según una de las versiones más compartidas, Pedro Sola quedó fascinado con la personalidad de Daniel y pidió a Chapoy que al menos lo probara. Con muchas dudas, la jefa de espectáculos de Azteca accedió a darle una oportunidad en un programa llamado Caiga quien caiga. Pero el destino quiso que un día, con la ausencia de algún conductor titular en Ventaneando, Daniel fuera llamado para suplirlo de urgencia. Bastaron esos minutos al aire para que conectara con el público. Su altura, su carisma, su ironía y el desparpajo al hablar lo convirtieron en una estrella en potencia. Y de ahí a ser el conductor más joven del programa más importante de espectáculos. Hubo un solo paso. Quienes sintonizaron Ventaneando a finales de los 90 y principios de los 2000 recordarán a un Daniel Bisoño lleno de frescura y a la vez con un sentido del humor que rayaba en la irreverencia. Era el que decía lo que nadie se atrevía a decir, el de los albures a flor de piel y los comentarios que a menudo le valieron pleitos públicos, que si ofendía a cantantes como Ana Bárbara, que si se metía con la mamá de Lucero, que si soltaba calificativos fuertes a otras personalidades. Todo se convertía en controversia. Sin embargo, esa irreverencia gustaba al público. Tanto lo quiso que Daniel llegó a moverse por la parrilla de Azteca participando en matutinos como Tempranito, sketches de comedia, invitaciones al tenorio cómico con Alejandro Gu y los Mascabrothers, y en general, se volvió un rostro infaltable en la pantalla. Eran los años en los que compartía escena con Andrea Escalona, con quien incluso se rumoró romance, con Fran Merrick o con Mariana Ochoa, dándose vida de joven galán, cuando no jugaba a la Güera Limantur en televisión. Para sus fans, Daniel tenía un corazón noble, era amistoso y muy generoso, pero los detractores lo veían como un criticón sin límites, que despedazaba la dignidad de los artistas por un punto de rating. Él mismo se burlaba de sí, y no dudaba en reventar a cualquiera que cometiera una torpeza en público. Lo cierto es que, con sus modos, Ventaneando batía récords de audiencia, y la gente
aún en desacuerdo con su estilo. Lo veía. La vida privada de Daniel no estuvo exenta de controversia. Entre novias famosas, romances fugaces y rumores acerca de su sexualidad, cada paso que daba era analizado por la prensa. Su primer matrimonio con la reportera Mariana Zavala duró 4 años, sin hijos de por medio. Luego vendría un noviazgo complicado con Fran Merrick, que casi deriva en tragedia por la presión que ambos sentían. Hubo coqueteos con Mariana Ochoa, un supuesto acercamiento con Betty Monroe, y la relación confirmada con Andrea Escalona. No obstante, el matrimonio más serio fue con Cristina Riva Palacio, mucho más joven que él, con quien se casó en 2014 y tuvo a su hija Micaela. La niña llegó a ser la mayor dicha del conductor, y a decir de muchos, la única persona capaz de desnudar el lado paternal y tierno de un hombre, que mantenía una coraza de cinismo frente a los reflectores. Desafortunadamente, ese matrimonio también terminó en divorcio. De ahí nació un pleito por la custodia de la niña, con acusaciones de malos tratos y un Daniel que lo negaba todo. Finalmente, alcanzaron una relación cordial, y Daniel siempre presumía a su hija como el motor de su vida. Con el paso del tiempo, varias fotografías filtradas en redes encendieron versiones de que llevaba una doble vida y que mantenía romances con chicos mucho más jóvenes. Él lo negó sistemáticamente en televisión, argumentando que era su vida privada y que lo que se decía en la revista de espectáculos era falso, aunque otros conductores afirmaran haber visto imágenes comprometedoras. Al final, se quedó con la versión pública de «soy hetero y punto», sin ahondar demasiado. Y si alguien lo cuestionaba, se ganaba su desprecio en el foro de Ventaneando. Para muchos, la imagen de Daniel era la de un tipo grande, de casi 2 metros, con un carácter de acero, alguien aparentemente indestructible. Por eso, los primeros reportes de que algo no iba bien en su salud causaron incredulidad. Se le diagnosticaron problemas de diabetes, una fisura anal que requirió atención médica, y luego complicaciones en el hígado que se extendieron a las vías biliares. Varias veces lo internaron de emergencia, y en medio de su convalecencia, se enteró del fallecimiento de su madre, doña Araceli, a quien estaba muy unido. Ese golpe lo sacudió tremendamente, aunque con breves intervalos de mejoría. Cada recaída era peor que la anterior. Hubo un momento en que se especuló que tenía VIH, a raíz de un rumor, aunque él se apresuró a desmentirlo. Y es que las pruebas de ELISA arrojaron un falso positivo. La segunda prueba, la confirmatoria, salió negativa, lo que le dio un respiro. Aún así, el problema real se centraba en su hígado, situación que lo obligó a cambiar drásticamente su alimentación y someterse a costosos tratamientos. La cirugía de trasplante de hígado en septiembre pasado parecía ser el paso definitivo para recobrar la salud. Tanto Ventaneando como la familia confirmaron en su momento que Daniel estaba respondiendo bien e incluso se habló de un posible regreso triunfal al programa. Pero muy pronto salió a la luz la verdad. Se había alojado una bacteria en las vías biliares, la cual no era fácil de erradicar. Con cada nuevo antibiótico, el efecto parecía insuficiente. Sus pulmones comenzaron a sufrir al no poder orinar adecuadamente. Necesitó hemodiálisis porque los riñones colapsaron. Todo esto se convirtió en una espiral que, sin importar sus deseos de vivir, lo arrastró sin piedad. El día del desenlace, la familia se hallaba en vilo. Su hermano Alejandro no respondía a mensajes. Los amigos más íntimos especulaban. Hubo quien quiso transmitir un rayo de esperanza. Pero a las pocas horas, la noticia se propagó como pólvora. Daniel Bisoño ya no estaba con nosotros. Daniel Bisoño acumuló una fortuna estimada en alrededor de 148 millones de pesos, derivada de su larga trayectoria en la televisión mexicana, principalmente como conductor de Ventaneando, donde percibía un salario anual de aproximadamente 5.7 millones de pesos. Antes de su fallecimiento, dejó en orden su testamento, asegurando que su única hija, Micaela, fruto de su matrimonio con Cristina Riva Palacio, fuera la heredera principal de su patrimonio, garantizando así su educación y estabilidad financiera.